Con la próxima llegada del nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y las reformas aprobadas en este cierre de administración de López Obrador, el empresariado comienza a prever la situación, los obstáculos, los retos que estarán enfrentando durante el próximo sexenio, sobre todo aquí en Ciudad Juárez. Mi nombre es Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Mario Cepeda, presidente de Coparmex Juárez. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Mario, pues realmente, ¿cómo ven ustedes el panorama, el empresariado, cómo está viendo el panorama para este próximo gobierno federal? Venimos de un sexenio en donde fue polémico, hubo algunas diferencias con algunos sectores empresariales, hubo algunas diferencias con algunas reformas, con algunas posturas. Sin embargo, ¿cómo ven pues la llegada de este nuevo gobierno federal? ¿Se retomarán los diálogos con este nuevo gobierno en busca pues, de mejorar algunos de los escenarios, sobre todo aquí en la frontera? Claro. Sí, digo, invariablemente de quien esté en el gobierno y la ideología que tenga, el sector empresarial pues, tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de colaborar y trabajar. Finalmente, nosotros lo que queremos es generar bienestar a la población a través de crear empleos en nuestras empresas, ¿no?, del sector. Desafortunadamente, si bien habría que reconocerle al gobierno de López Obrador, desde mi perspectiva, dos aspectos positivos: el empujar por la mejora de los salarios, ¿no?, que tenía un rezago tremendo, era sí. Pues, indiscutible, ¿verdad?, por así decirlo. Y empujar también un poquito por la fiscalización de las empresas. Sí había un descontrol en la evasión fiscal con los modelos estos de las factureras y ese tipo de cosas, aunque en ese aspecto creo yo que ya lo llevaron a un extremo, ¿no? Ya se convirtió el día de hoy en una especie de terrorismo fiscal, ¿no? Por cualquier motivo la autoridad del SAT te puede congelar los sellos digitales, ya no puedes facturar y te inhibe la operación. Pero bueno, será una situación que tendremos que ir solventando y afinando con la misma Secretaría de Hacienda, ¿no?, con el SAT principalmente. Y pues bueno, el cambio de ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum no se visualiza de manera inmediata un cambio en la dirección, en esa ideología. Entonces pues tenemos que seguir colaborando y trabajando en ese sentido. Desafortunadamente, creo yo que el resto de las acciones o la gran mayoría de las acciones que se llevó a cabo en este gobierno actual, que está por terminar, pues no han favorecido este ambiente de negocio. De hecho, te podría decir que lo han ahuyentado hasta cierto punto. Como dato importante para nuestra ciudad, hablando específicamente de Ciudad Juárez, en los últimos 12 meses se han perdido cerca de 22,000, 24,000 empleos, datos del Seguro Social. Si mal no recuerdo, hay menos de 200 patrones también registrados en lo que de diciembre al día de hoy. Y eso sin considerar que hace un año la maquiladora, la IMEX, expresaba que había una necesidad de aproximadamente 20,000, 25,000 empleados en la industria, que ocasionaba mucha rotación, ¿no? Entonces, si consideramos la disminución de los afiliados, más esa no falta de personal, por así llamarla, ¿no? Estamos hablando que el día de hoy nos hacen falta 40,000, 50,000 empleos en la ciudad, ¿no? En promedio, más o menos, en Ciudad Juárez, un salario representa 20,000 pesos mensuales de ingreso por persona. Entonces, imaginemos que fueran 20,000 los empleos menos, ¿no? Estamos hablando de 400 millones de pesos menos que están circulando en la economía, que no hay una derrama económica para el resto de los negocios en la ciudad, ¿no? Que ese es un dato que mucha gente ignora, ¿no? Sí. Muchas de las veces el tener un trabajo, el tener alguna actividad que estás desarrollando, te hace ignorar este otro punto, ¿no?, que estás mencionando, el número de empleos que hacen falta, el rezago que hay en esa parte de generar plazas de trabajo, y a final de cuentas lo que se traduce ahora sí en dinero que circula en la ciudad. De acuerdo. Y luego no olvidemos otro aspecto importante que de repente se pierde de vista, ¿no? En México, si mal no recuerdo, no tengo el dato muy preciso, pero más del 90% de las empresas en México son micro, pequeña y mediana. Sí. Aquí en Juárez más o menos se prevé que hay cerca de 42,000, poco más de 42,000 pequeñas y medianas empresas,
datos de INEGI. Es correcto. Entonces, cuando hablamos de empresas, normalmente nos imaginamos las grandes empresas, ¿no? Cuando en su mayoría representan estos pequeños y medianos empleos, ¿verdad? Y cabe señalar que este tipo de negocios genera pues, aproximadamente el 50% del empleo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que una empresa, una gran empresa, en términos de Juárez, que una maquiladora llegara a cerrar o que se mude de la zona, pues impacta no solamente a los empleados directos, sino otro tanto, ¿no? De los empleos que se generan a través del suministro de servicios, de restaurantes, de tiendas, limpieza, de todo lo demás que eso implica, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante y vital que el gobierno federal actual entienda esta coyuntura, que lo comprenda y que no solamente piense en el bienestar de la población, que es correcto seguir estimulando y pensando en ese sentido, sino que también se prevean y se generen las condiciones necesarias para que permanezcan las empresas que actualmente están en nuestra región y atracción de mayor número de ellas. Hace una hora aproximadamente estaba platicando con uno de los legisladores en el sentido de que Juárez ha dejado de hacer mucho en cuanto a infraestructura eléctrica, por ejemplo. Sí. Eso es un gran reto que tenemos aquí en la zona. Efectivamente, ¿no? y es parte de lo que te quería preguntar, ¿cómo se está enfrentando este reto de la falta del suministro de energía eléctrica? ¿Se han tenido reuniones realmente con CFE? ¿Se han tenido reuniones con la industria maquiladora, con gobierno federal, para buscar instalar ya sea nuevas subestaciones que permitan pues dar ese servicio a las empresas, incluso a la comunidad? Te voy a hablar desde la perspectiva de Coparmex, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Yo tengo 1 año y medio en la gestión aquí del centro empresarial, del sindicato local, y en cuanto tuve la oportunidad de estar en funciones, lo primero que hicimos fue hablar con el superintendente para exponerle esta necesidad y el rezago que había de infraestructura. Hace 1 año y medio todavía no era tan dramático el efecto, ¿no? Inclusive solicitamos a través de Coparmex Nacional una reunión con Bartlett, que era el que estaba encargado de la Comisión Federal de Electricidad. Desafortunadamente nunca nos recibió. Sin embargo, a través de uno de los subdirectores le hicimos llegar una serie de necesidades específicas para la zona. El gobierno, a través del PRODECEN, el Programa de Desarrollo de Energía, que lo hacen quinquenalmente, si mal no recuerdo, había proyectado que a partir del 2018 para Ciudad Juárez tendrían que haber construido 5 subestaciones en la zona, de las cuales no se ha construido una sola. Creo que la primera que va a empezar a funcionar va a ser a finales de este año apenas, ¿no? Entonces ya traemos un rezago de 5 subestaciones. Porque son 5 más las que se vayan sumando porque no se ha dado ese suministro. El día de hoy ya deberían estar pensando en construir otras 5, entonces deberíamos estar hablando de un proyecto de 10. ¿Qué ha ocasionado esto? Que al día de hoy hay cerca de 60 naves industriales que no están energizadas o que están energizadas parcialmente. Hace 3 meses aproximadamente yo tuve la oportunidad de estar con un grupo de empresas taiwanesas de semiconductores, fabricación de microchips, que querían ensamblar unos servidores aquí en la zona. Y yo le preguntaba a una de ellas, le digo, bueno, ¿qué necesitas para venirte a Ciudad Juárez, no? Y me decía, necesito 3 cosas. Me dice, la primera, seguridad. Me dice, ni crean que nos vamos a ir ni siquiera a la ciudad de Chihuahua, porque vamos a exponer una mercancía que puede costar para nosotros $400,000, $500,000 a que nos asalten en la carretera o que se dañe debido a las malas condiciones de la carretera. O sea, fíjate nada más la evaluación y el diagnóstico que tienen de nuestro país, de nuestra zona. Dice, sin embargo, estando en la frontera podemos solucionar ese problema, ¿no? Entonces aquí pues, se produce, se exporta inmediatamente. Entonces creemos que lo podemos solventar fácilmente. Dice, la otra cosa que necesitamos es talento. Digo, bueno, pues hay 20,000, 25,000 empleados que están fuera sin trabajo, que ya tienen ciertas capacidades desarrolladas porque han trabajado en otros maquilados. O sea, perfecto. Sería cuestión nada más de capacitar en nuestra área específica, un proceso productivo propio y seguramente se pueden incorporar fácilmente a la actividad económica nuestra, ¿no? Dice, y tercero, energía. Le digo, creo que en 2-3 años vamos a tener la capacidad. Dice, no, me dice, yo en 2 meses ya tengo que tomar la decisión. En 2-3 años hablamos. Sí, casi. Imagínate, ¿no? Me dice, yo en 2 meses yo tengo que definir dónde tengo que producir. Entonces, las políticas del gobierno actual, si bien han sido correctas desde el punto de vista social, por así mencionarlo, han inhibido la generación y la atracción de más inversión, porque la situación esta que te comento prevalece en muchas ciudades del país, es algo similar, ¿verdad?
Entonces yo esperaría que el gobierno actual, o el nuevo gobierno, mejor dicho, considerando que Claudia es una doctora, que es más científica, que debería ser más pragmática, que debería tomar decisiones un poquito más empresariales, a efectos de estimular y de subsanar estas deficiencias. El gran reto que va a tener el gobierno nuevo es que va a carecer de recursos. Esos guardados, esos excesos de petroleros que ya se gastaron, ya no existen. Entonces nos vamos a meter a una coyuntura de mayor endeudamiento que no es conveniente para el país en el largo plazo, o debería permitir la coinversión con la iniciativa privada, algo que el gobierno actual no ha querido hacer. Ha querido tener la rectoría al 100% de todos los procesos productivos, ¿verdad? Yo esperaría que sí se diera. Dicho sea de paso, estamos gestionando una reunión con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, también a través de Coparmex y con el apoyo de algunos legisladores, para exponerle esta realidad, ¿verdad? Y que la toma de decisiones no sea tan burocrática, y que reaccionemos más rápido en virtud de esta coyuntura como la que te platicaba de la compañía taiwanesa, ¿no? Oye, Mario, por ejemplo, en este sentido, pues también, ¿qué papel juega ahorita los análisis que se están haciendo del TEMEC? Que también el tratado que se tiene, este tratado comercial que se tiene con Estados Unidos, con Canadá, y que ahorita ha entrado en una situación tensa también debido a las recientes aprobaciones de la reforma judicial, que también mantiene también como una incertidumbre por ahí las relaciones con Estados Unidos, y además, como bien comentabas, se viene la elección presidencial en los Estados Unidos en noviembre, y que también eso cambia por completo las reglas del juego. De acuerdo. Sí, bueno, digo, después de haber comentado todo lo anterior, ¿verdad? Todavía le agregamos este factor de turbulencia política legal, ¿verdad? Nosotros cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio como país involucrado, aceptamos ciertas condiciones a cambio de recibir esos beneficios del trato preferencial, ¿no? Entre ellos tener órganos autónomos, ¿no? Que pudieran regir en términos de alguna controversia, ¿verdad? En poder dar piso parejo a las empresas canadienses, americanas, tanto a las mexicanas, ¿no? Que no se generaran monopolios, inclusive oligopolios en ciertos sectores de la industria, ¿no? Que hubiera un Estado de Derecho real, justo, equilibrado, expedito, ¿verdad? Y en nosotros forzar este tipo de reformas, estamos bloqueando o estamos inhibiendo esas cláusulas que pueden ser causa de rescisión del tratado en una negociación, o le puede dar derecho a los países de Estados Unidos y Canadá a poner cuotas compensatorias o tener repercusiones económicas hacia nuestro país. ¿Eso cómo afecta a Juárez directamente? ¿No? Porque lo hablamos en el panorama general, pero la gente no se imagina lo tan relacionada que está Ciudad Juárez con este tratado. No, pues imagínate, creo que aquí en la ciudad el 45 o 50% de la inversión es americana y canadiense. ¿Sí? Entonces, si llega a haber una repercusión negativa en ese sentido, al punto que se pueda romper el tratado, pues no va a tener sentido para esas empresas estar aquí. Se van a ir. ¿Sí? ¿Y eso de qué depende la economía? Pues totalmente de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos 320,000 empleos que dependen directamente de la maquiladora, probablemente otros 200,000 que dependen de negocios que dependen a su vez de la maquiladora. Sería devastador para nuestra ciudad. ¿Cuál es finalmente, Mario, dentro de tus conclusiones, ahora sí como quien dice, las recomendaciones a futuro? ¿Cuáles son los planes, los proyectos que podría proponer Coparmex para el siguiente gobierno? Sí, bueno, desafortunadamente la manera atropellada, insensible, sin consenso, en la cual se autorizó esta reforma al Poder Judicial, y a su vez los estados, los congresos de los estados, pues eso te habla de un poder hegemónico total, de una ideología que tenemos en el país, por no decir una dictadura, es una cuasi dictadura si lo pensamos, ¿no? Para mí la recomendación, y yo creo que lo estamos haciendo desde todos los centros empresariales de Coparmex, es que al momento de estructurar estas leyes secundarias donde se va a implementar esta reforma, que se consense, que se construya entre todos los actores del país, ¿no? Tanto la sociedad, el sector empresarial, las diferentes visiones políticas, ¿no? Porque entonces sí podemos entrar en este riesgo que te comentaba previamente, ¿no? De que Estados Unidos y Canadá digan, ¿sabes qué? No existe el Estado de Derecho, no estás cumpliendo con las reglas, lo terminamos y lo rompemos. Dicho sea de paso, no sé los que tuvieron la oportunidad de observar el debate entre Donald Trump y esta Kamala Harris, ¿verdad? Sí. Ambos hablaron de proteger su industria de manufactura y en regresar empleos a los Estados Unidos de esa naturaleza, ¿no?
Mismo Texas, el gobernador Abbott ha estado estimulando Sí, la industria en el estado de Texas. Y Texas es una economía que el solo estado es más grande que la economía mexicana. Sí. A veces no lo dimensionamos, ¿no? Entonces, de que pueden atraer inversión, lo pueden hacer. Le agregamos el factor de la inteligencia artificial, de la automatización, donde cada vez es menos necesaria la mano de obra intensiva. Entonces dejamos de ser todavía menos necesarios o atractivos para esas empresas y fácilmente pueden tomar la decisión de irse a los Estados Unidos. Entonces debemos ser muy cuidadosos y esas son las recomendaciones que le queremos hacer al gobierno federal. Oye, no estamos solos, no solamente es el sector de salario, no solamente es una visión ideológica, tenemos que consensar un modelo de país que nos genere realmente bienestar a todos, ¿verdad? No nada más a un solo sector, claro, o a una sola manera de pensar, ¿no? Mario, pues agradecemos muchísimo tu participación este día en 15. Obviamente nadie tiene la bolita de cristal, lo mencionábamos, nadie sabe qué es lo que realmente va a pasar hasta que pues vayamos en curso. Pero sin embargo te agradecemos mucho tus palabras, agradecemos mucho la visión que nos has regalado respecto a cómo el empresariado juarense prevé que pudiera estarse dando los próximos 6 años. Mario, muchísimas gracias. Eduardo, a la orden. Fue Mario Cepeda, presidente de Coparmex Juárez. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.